Vincularte presenta Visibilizando las ausencias, un podcast para compartir informaciones, realidades y puntos de vista, con el apoyo de Fondo de Canadá para iniciativas locales. En el año 2021 se recibieron al menos 4 denuncias de desapariciones de niñas, niños y adolescentes en Paraguay. Durante el año 2022 se registraron al menos 3 denuncias diarias sobre desapariciones de mujeres entre 0 y 90 años. Solo en enero del 2023 se reportaron 117 niñas, niños y adolescentes desaparecidos, que da un promedio de 4 denuncias por día. Soy Sergio Cepol y te voy a acompañar a lo largo de este podcast, que forma parte de una serie de materiales que Vincularte realiza como parte del proyecto Fortalecimiento de los Mecanismos para la Articulación del Sistema Local de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Para Cristian Rudy Cabrera, coordinador de Vincularte, es sumamente importante que se realicen las denuncias de las desapariciones para visibilizar la situación y poder analizar las circunstancias por las cuales ocurre y poder trabajar en ella. Aparte de ser vital el tiempo y la información que se pueda brindar en estas circunstancias para la búsqueda y localización. Sí, en el tema de los datos y el uso de información o las estadísticas en sí, para los que trabajamos en ciencias sociales principalmente, ¿verdad? La importancia que tienen los datos va más allá del simple número, ¿verdad? Que de alguna manera también a los fines de mostrar a la gente o de compartir un poco cómo está la situación, quieras que no, esos datos o esa información que las instituciones nos facilitan, es una fotografía, ¿verdad? De cómo está un poco la situación. No es la fotografía completa tal vez, pero es una parte de la realidad que se congela en la estadística que te está diciendo algo está pasando, ¿verdad? Y cuando trabajamos en ciencias sociales, las estadísticas se transforman después en hipótesis, ¿verdad? O sea, ¿por qué ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo se comporta un fenómeno? ¿Por qué en tal lugar hay más, en otro lugar hay menos? Y vamos a irnos a los datos centrales, campeona nacional en estadísticas de denuncias de desapariciones en los muchos años que venimos como Vincularte nosotros solicitando información a las instituciones. Por decir rápidamente, desde el 2013 hasta ahora 2022, Asunción y Central juntos tienen una estadística muy alta en denuncias de desapariciones. Por poner un ejemplo, sí podemos hablar que quizás, bueno, Central tiene ese nivel de estadísticas también por la densidad poblacional. Esa es una hipótesis también, ¿verdad? Pero a partir de ahí se pueden transformar en miles de preguntas de qué es lo que está pasando, ¿verdad? Ahora, yendo a lo otro que vos decís, ¿hay desapariciones de niños? Sí. Se sabe, no siempre. Y ahí hay una pregunta también que nosotros tenemos como instituciones o personas que trabajamos en el ámbito de lo social, es ¿qué hace que una situación de desaparición o una situación en particular cobre estado público y otras no? ¿Verdad? Que esa es como una pregunta así que podría hacerse inclusive a nivel de medios de comunicación o de las mismas instituciones o de las comunidades en sí. Ahí, por ejemplo, yo te digo que Central puede ser que tenga más denuncias porque tienen más acceso para poder realizar las denuncias. Sin embargo, en el interior, esta fotografía que vos decís, esta radiografía puede ser mucho más grande en el interior, que no saben dónde denunciar o no hacen las denuncias. Y ahí está, vos ya te estás volviendo también sociólogo, ¿verdad? Porque sí, justamente esa es una de las posibilidades, ¿verdad? Hay más acceso a las instituciones. Hay más instituciones en las localidades. Quizás hay como más acceso a información también por parte de las personas que viven en Central y Asunción, ¿verdad? Entonces hace que uno tenga como más posibilidades de cuando pasa esto, sé dónde irme. Sí. Pero cuando te vas al interior, ahí se empieza a complicar desde dónde queda la comisaría o dónde queda la Defensoría de la Niñez, o existe la Defensoría de la Niñez en tal lugar. A veces está a 30 kilómetros porque irnos lejos, ¿verdad? Aquí en Central, por ejemplo, la presencia de la Defensoría de la Niñez no está en todas las ciudades. Entonces hay ciudades que
trabajan directamente con la ciudad vecina para el tema de defensoría, Sí. ¿verdad? Y estamos hablando de acá. Sí, imagínate. Entonces ya eso, de alguna manera, no es que es muy complicado, pero ya me resta de alguna manera movilidad a mí como institución para poder hacer también seguimiento de mis denuncias o de mis casos, ¿verdad? Pero en el interior es abismal, o sea, las estadísticas al menos que nosotros pudimos seguir de cerca a lo largo de estos años, en el Chaco, por ejemplo, sí, hay denuncias de desapariciones, pero es uno, ¿verdad? Y ahí tenés otras hipótesis. Sí. O la gente no se pierde, o realmente Es más difícil la perderte. distancia. O sea, estamos hablando del Chaco, ¿verdad? O sea, donde hay más población, que en Filadelfia, Loma Plata, y después todas las comunidades que están alrededor y todo lo que existe. Entonces, también ese es un desafío a nivel de políticas públicas, es decir, cómo el Estado se estructura también para dar cobertura, garantizar el acceso a derechos para todas las personas de alguna forma, hacer llegar los servicios que tiene el Estado para todas las personas, porque a veces esa frase de Paraguay no termina en calle última, Sí. ¿verdad? A veces yéndote un poco más retirado de central, nomás te das cuenta que lastimosamente en la práctica Sí, sí, realmente te das cuenta que termina en calle última, ¿verdad? O sea, entonces cuando hablamos de políticas públicas, la visión tiene que ser integral, ¿verdad? Ese es por un lado, ¿verdad? El tema de dónde denunciar. Pero ese es un resultado de otra cosa que habrá ocurrido. Tenemos dónde denunciar. Ahora, ¿cómo analizamos o qué hacemos con esos chicos que salieron? Porque por algo habrán salido. O algo le habrá ocurrido por el cual se fueron. Exacto. Ahí hay dos cosas, o sea, o varias en realidad. En el tema de dónde denunciar, ese es un proceso que de alguna forma hay que ver cómo se establece un nivel de comunicación a nivel de las instituciones del Estado, que es hacer conocer sus instituciones y qué hacen. ¿Qué me pueden pedir a mí Defensoría? ¿Qué me pueden pedir a mí Policía? ¿Qué me pueden pedir a mí CODENI o por decirlo, Ministerio Público, ¿verdad? O sea, la gente no conoce realmente cuál es la labor que desempeñan cada institución para saber a dónde me tengo que ir de alguna forma, ¿verdad? Si bien la gente podría preguntar, también es una falencia del sistema de hacer conocer las instituciones por parte del Estado para realmente saber dónde tengo que irme y no terminar en lo que normalmente termina la gente cuando va a un lugar. Se va a un lugar y dice, no, tenés que ir a denunciar en tal lugar. Y se va a tal lugar y en tal lugar él dice, no, vos tenés que irte primero a la comisaría y después ahí te va un acta y después de ahí te tenés que ir a tal lugar. Entonces la gente también ya termina cansada, que cuando se pierden sus familiares, o sea, el Facebook, hay que abrir el Facebook y te das cuenta, ¿verdad? La gente opta por no denunciar y lo pone directamente en su muro del Facebook. ¿Por qué? Porque de alguna manera uno siente que el boca a boca o me van a ayudar de alguna manera si le ven, porque también a veces las instituciones no son muy amigables en sus procesos, sobre todo, ¿verdad? Por ejemplo, el clásico, ya pasó tantas horas para hacer la denuncia de desaparición. Exacto. Ese, por ejemplo, es algo que nosotros como Vincularte estamos en los lugares donde nos estamos yendo y con la gente con la que tenemos de alguna manera acceso y a través de nuestras redes sociales también, estamos empezando a desmitificar también algunas cosas que siempre fueron una práctica. Es más, no es solo una práctica acá a nivel nacional, o sea, cualquier persona que vio series policiales de los 90 y los 2000 era, no, hay que esperar 24 horas y no sé qué, ¿verdad? Y entonces lo asumimos como una cuestión que es verdadera, ¿verdad? Y lo que nosotros estamos haciendo es derribar un poco ese mito de las 24 horas, porque en realidad lo que hacemos es dar la vuelta al significado de las 24 horas, principalmente cuando hablamos de niños, niñas, adolescentes. Las primeras 24 horas son muy importantes y sobre todo de riesgo de vida. ¿Por qué? Porque hay muchos factores que juegan alrededor de... Una cosa es lo que decías hace rato, o sea, por algún motivo sale de la casa, ¿verdad? A veces es por peleas con la familia y sale. Me enojé, me fui. Sí.
Después hay situaciones de vulneración de derechos que están ocurriendo dentro de la casa, abusos sexuales. Las estadísticas a nivel nacional nos hablan que 8 de cada 10 casos de los abusos sexuales suceden en el primer anillo de la familia. Es donde más. Sí. Entonces, salir de la casa es una opción para esa persona para escapar, digamos, de lo que está sufriendo. Pero afuera hay otras posibilidades de vulneración de derechos de esa persona. Le puede atropellar un auto, le pueden secuestrar, le pueden asaltar, se pueden hacer los buenitos, pero resulta que son proxenetas. O sea, están expuestos otra vez niños y niñas afuera. O sea, que hay, como se dice en el término, primero puede ser que se esté vulnerando su derecho en su casa. Otro por enojo ahora. Pero al salir, hay varios riesgos que tienen ahí que vulnerarían otra vez su derecho. Por eso yo decía, ocurre casos con los adolescentes y preadolescentes, más ocurre este tema, que no se fue nomás así. Está bien, a lo mejor fue una pelea interna, digo yo, pero el peligro que representa estar afuera, hay que estar consciente de eso. Exacto, o sea, ayer nomás hablábamos con una colega que trabaja en el ámbito de organizaciones sociales, terapeuta, y ella nos hablaba mucho de que hay como un quiebre en los vínculos en las familias últimamente, o por lo menos últimamente se hace como más visible, porque hoy todo el mundo tiene expuesta su vida en las redes sociales, que aunque no le conozcamos a esa persona, parecía que le conocemos de punta a punta, porque sabemos qué hace al desayunar, qué hace esto. Exponemos tanta nuestra vida para afuera, que para adentro nuestros vínculos no están tan bien que digamos. Entonces, ¿qué pasa cuando uno es padre o es madre y hoy con el acceso a tecnología de alguna manera, y sobre todo algunos que ya tenemos más de 40 años, existe una gran parte de la población de más de 40 que se rehúsa a la tecnología porque la tecnología es lo peligrosa, porque es un poco esto y aquello, yo ya soy viejo. Pero el problema es que la tecnología ya forma y va a formar parte de nuestra vida de aquí en adelante. Sí, tenemos que acostumbrarnos. Nosotros que nacimos en los 70 fuimos evolucionando de la máquina de escribir a la computadora que, digamos, con los tiempos que corren hoy, arrancaba en 40 minutos para poder teclear algo en un documento de Word. Hoy los niños nacieron directamente con acceso a la tecnología, ¿verdad? Entonces, rehusarnos a amigarnos con la tecnología es hoy algo que estamos haciendo al revés, porque en realidad tenemos que saber que la tecnología está dentro de nuestras casas y es una de las formas que está asociada a que niños, niñas y adolescentes salgan de sus casas. ¿En qué sentido? Los juegos en línea, por ejemplo. A mí me encantan los juegos. Sí. O sea, yo jugaba a Play, jugaba todo, ¿verdad? Pero el tema es que yo jugaba en mi casa sin conexión a nada y a lo sumo yo hablaba solo con la tele. Hoy, en los juegos en línea, vos podés hablar con personas que hoy están acá, mañana están en Groenlandia, o te dice estoy en Argentina, pero resulta ser que es tu vecino, te dice que tengo 8 años y en realidad tiene 30. Bueno, vos sos psicólogo también, ¿verdad? Entonces, ¿y qué yo hago? ¿Le prohíbo a mis hijos? No, la prohibición es lo peor que le podemos hacer a las personas en general. En general. ¿Sí? Yo me imagino, por ejemplo, digo a mi chico eso, no me va a decir lo que está haciendo en sus juegos. Pues ahora sí me cuenta, cualquier cosa que hace me cuenta, pero si le prohíbo, me voy a dar cuenta que estaba jugando a escondida si me dice que ocurrió algo. Exacto. Lo que decía una psicopedagoga argentina, Alicia Fernández, ella decía que cuando los chicos y las chicas en ciertas edades de repente tienden a hacer mentiritas, ¿verdad? Desde la madurez de ellos, ¿verdad? Pero el error que a veces cometemos los adultos es que le evidenciamos demasiado rápido en su mentira. Y nosotros sí tenemos la herramienta para entender si es una flor de mentira o una mentirita que tampoco haría mucho daño, en el sentido de que, ojo, mentir no es bueno, pero digamos dentro del proceso de maduración de niños y niñas forma parte de alguna manera, ¿verdad? Cuando nosotros les descubrimos enseguida, perfeccionan la mentira. Pero cuando nosotros prohibimos algo y no explicamos el por qué nos parece que de por ahí a hacer eso o tal cosa, se queda esa curiosidad que es innata en el ser humano, y entonces va a pasar esto que debo decir, me voy a ir a esconderme para hacerlo, ¿verdad? Entonces lo que nosotros planteamos también es, y vuelvo a lo de amigarse con la tecnología, tiene que ver con que la tecnología también tiene herramientas que uno puede usar para la educación, es decir, controles parentales, y sobre todo, vuelvo a lo vincular.
es importante que nosotros podamos, como personas adultas responsables, establecer pequeños espacios de diálogo con nuestros hijos y nuestras hijas para que también se empiece a generar un espacio seguro en donde yo no te voy a prohibir que juegues, pero tenemos que hablar de ciertas cosas que pueden ocurrir. Entonces, cuando ocurran esas cosas, contame y vamos a ver cómo solucionamos. O qué vos crees que podés hacer, cómo podemos hacer tal cosa. Entonces va a sentir esa seguridad de que puede que alguien le esté escribiendo o puede que alguien le esté jorobando y te venga a contar, mira, está pasando esto y me siento incómodo, me siento incómoda, esto que vos me dijiste había sido de verdad, y ahí se toman medidas. Vincularte presentó Visibilizando las ausencias, un podcast para compartir informaciones, realidades y puntos de vista, con el apoyo de Fondo de Canadá para iniciativas locales. Si quieres formar parte de nuestro podcast, contactanos a través de nuestras redes sociales en Twitter e Instagram, @vinculartepy.